es poder tener también, no solamente como familia del Señor, una iglesia en la cual servir. Os traigo saludos de la iglesia donde estamos pastoreando, en la iglesia Maranata Málaga, cuyo lema, que de alguna forma explica el nombre, es Jesús viene, vive para Él. Porque entendemos que Jesús va a venir si no nos vamos antes con Él, y cuando eso lo entendemos con ese sentido de urgencia, si Él viene, si eso es verdad, si eso lo entendemos, tenemos que vivir para Él y tenemos que estar haciendo todo aquello que supone esa proclamación que el Evangelio también nos muestra de una forma clara. Traigo ese saludo especial de la iglesia Maranata Málaga, también un saludo de parte de la FRAPAM, de la Fraternidad de Pastores de Málaga, porque como iglesia no estamos solos, sino que hay un pueblo de Dios en Málaga con el ánimo de servir, con el ánimo de orar, con el ánimo de proclamar, con el ánimo de dar ese testimonio, que si bien en la misma disciplina de cada creyente tiene que forjarse en la proclamación y en el servicio de la iglesia local, cuando esto es así como pueblo que tiene compañerismo, se convierte en una bendición y en un cauce de poder de Dios tremendo. ¿Amén? Pues me gustaría, pensando en esto, que es un saludo de diferentes lugares, pero que al mismo tiempo es una realidad que yo quisiera transmitir, la base bíblica, que para mí es el texto, uno de mis textos favoritos, y dentro de los favoritos el que más siempre ha destacado en mi vida para ajustar lo que tiene que ver con mi forma de servir a Dios y entender lo que es la iglesia. Y es Romanos 8:28. Romanos 8:28, ¿qué dice? Es un texto que yo creo que más o menos todos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Que todas las cosas que cooperan o ayudan para el bien. Para el bien. Y esto es algo que muchas veces decimos cuando estamos frustrados, cuando estamos en situaciones complejas. Bueno, todo ayuda para bien, incluso lo que estamos viviendo ahora. Pero muchas veces se nos olvida algo que es fundamental. Y es la segunda parte del texto, porque sí es verdad que, y además yo creo que lo podemos decir todos juntos. Está en pantalla, creo, sí. Lo decimos todos juntos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conformes a su propósito son llamados. Fijaros, el primer texto es muy conocido. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero hay que entender qué es eso. En muchas de nuestras iglesias el lema es que lo mejor está por venir. Pero lo mejor está por venir para los que aman a Dios. Porque si tú no amas a Dios, si tú no estás cerca de Dios, yo no sé si lo mejor está por venir para tu vida. Por eso es que el texto se explica. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, está hablando de ello. Y sabemos, es una realidad, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y muchas veces decimos, yo amo a Dios, así que todo va a ayudar para bien. Pero sabéis que muchas veces el problema que hay en la vida de los creyentes, y claro, los que no creen es evidente, pero a veces en las mismas iglesias es que no amamos a Dios como tendríamos que amarle. Aunque sea fácil, por medio de los cánticos, por medio de diferentes expresiones, decir que amamos a Dios. Pero siempre que se habla del amor de Dios en la Biblia, se ponen ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Ejemplos de servicio. Ejemplos donde Dios nos usa para bendecir a otros. Ejemplos de perdón. Ejemplos de misericordia. Incluso cuando recordamos el gran mandamiento, ¿no? Cuando se le preguntaba a Jesús, ¿y cuál es el gran mandamiento, el mayor de todos? Es amar a Dios, ¿no? ¿Cómo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego dice, y el segundo es semejante. ¿Cómo que es semejante? Sí, porque dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y ahí entra la cuestión. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Qué significa amar? Y ahí es donde viene la parábola del buen samaritano. Un ejemplo de amor. Por eso, Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, y ahí está la explicación, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es fundamental. Tú no puedes decir que amas a Dios si tú no sabes cuál es el propósito de Dios. Una iglesia que no tiene propósito dado por Dios para servirle, no puede ser una iglesia que ame a Dios. Podemos reunirnos, podemos hacer una serie de cosas, pero el amor se convierte en servicio, se convierte en entrega, se convierte en estar haciendo la voluntad de Dios. Y entonces es que todas las cosas colaboran para bien. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero y predicar el Evangelio. Hay algo detrás. Y las promesas de Dios se viven con Dios, no sin Dios. Uno de los textos que cuando yo me convertí me costó trabajo de entender es este que dice: vosotros, Jesús estaba hablando y dice: vosotros seréis mis amigos. ¿Os acordáis de ese texto? Sí. Dice: vosotros seréis mis amigos, pero si hacéis lo que yo os digo. Yo decía: ¿cómo? Claro, así es fácil ser amigo, ¿no? Porque si hago lo que Él quiere. Pero es muy curioso, ¿no? Viene el texto, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y luego dice, está explicando por qué Él dice que yo soy vuestro amigo si hacéis lo que yo os mando. Y luego termina diciendo: y esto es lo que yo os mando, que os améis unos a otros. Así es que Jesús es nuestro amigo. Jesús no manda cosas caprichosas, es Dios, no necesita nada. Pero el amor de Dios se experimenta cuando nosotros amamos a nuestro prójimo y le amamos a Él con toda nuestra mente, con todo lo que somos, 100% vida, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. El amor se da en esa intención de obedecer. La iglesia, socialmente, puede ser una buena iglesia porque tenga un buen grupo, quizás de música o de alabanza que a la gente le gusta. Yo recuerdo a un periodista que, hablando con él, dice: sí, los evangélicos destacáis porque cantáis mucho y se canta muy bien. Pero yo me quedé, eso es lo que hemos dejado. Que cantamos, ¿y Jesús dónde está? A veces podemos ser una iglesia que incluso hace buenas obras y que incluso puede ayudar a su prójimo y expresar así amor. Pero hay algo más también, porque en ese sentido la iglesia podría ser como una buena ONG que hace cosas que ayudan a la sociedad donde estamos, y está bien. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que vivamos conforme a su propósito. Y la iglesia tiene que conocer cuál es el propósito de hoy en medio de la necesidad que estamos viviendo. Y por eso, como decía la hermana, tenemos que buscar la dirección de Dios. Que el Espíritu Santo nos impulse a dónde está ese eunuco, ese africano que Dios nos pone delante para que le prediquemos el Evangelio. Antes estábamos hablando en el preámbulo, antes de empezar el culto, la cantidad de personas que vienen de África y de otros lugares a España. Antes decíamos de una forma muy romántica, ser misionero, viajar, ir a un bar. El Señor nos está trayendo a las personas delante de nuestras narices. Y nos habla de misiones. Nos habla de su propósito. Cuando la iglesia no tiene propósito, la iglesia deja de existir. Y vamos a ver esto. ¿Cuánto tiempo tengo?
para más o menos ajustarme. Unos 20 minutos. 20 minutos más o menos. Bueno, voy un poquito más. De 20 minutos lo que tengo en total o lo que me queda. ¿Qué queda? Lo que tengo en total, vale, Pero entonces. si fue 25, no hay problema. Vale, estoy bien. Voy en tiempo, no os preocupéis. No os preocupéis. Normalmente a mí me dicen cuando voy a predicar en algún sitio, oye, cuando ves que las personas se están levantando ya terminan. Pero bueno, no hay que llegar a eso. Tienes el tiempo que tú necesitas. No, no pasa nada. Pero es verdad que, fijaros en España, España es un lugar de iglesias. Y no voy ahora a hablar de la historia, que podríamos hablar mucho de por qué España es un lugar de iglesias, donde hay muchas iglesias en lo alto de los montes. Entrabas a un pueblo o a una ciudad y lo primero que sobresalía en el pueblo y la ciudad era la iglesia, que estaba en lo alto, porque era el edificio más alto. Ahora no, ahora son los bancos, son los edificios de los seguros, son otras cosas. Pero sabéis que en España muchas iglesias que existían dejaron de ser iglesias, porque perdieron su propósito. Incluso la capilla de Aquisgrán, estoy hablando ahora de un tiempo muy lejano, que era del imperio, era un emblema del imperio de Carlomagno, se convirtió en la caballeriza de los normandos. Dejó de ser iglesia, una iglesia que era ejemplar, preciosa, que se recoge pinturas de todo tipo de aquella época medieval y demás. Se convirtió en una caballeriza para los normandos. ¿Vosotros sabéis que el Congreso de los Diputados era un convento? No parece, ¿no? Pues también era un edificio religioso, que en un tiempo, en la desamortización, que se llamaba así en España, de Mendizábal y Amador, todos los edificios que se entendieron por aquellas personas que en un tiempo que se llamaba de libertad y tal, que no eran productivos, se empezaron a cerrar para darle una producción y una rentabilidad. Y se empezaron a cerrar iglesias que estaban prácticamente abandonadas, y precisamente también donde hoy día está el Parlamento, el Congreso de los Diputados, también era un convento que no tenía ningún propósito, ninguna función, y se cerró para convertirse en esto. A veces pensamos que son nuestros intereses, que son nuestras cosas, o que son los edificios. ¿Sabéis que hay muchas iglesias atadas a sus propios edificios? Y pensamos que es lo más importante. Pero la casa de Dios no es un local. La iglesia es algo diferente. Y cuando perdemos el propósito, por muy bonito que sea el edificio y el lugar donde estemos, dejará de existir esa iglesia. Esa iglesia que en los propósitos y en lo que Dios quiere permanece, evidentemente. Me gustaría, voy a saltarme algunas cosas para ir acotando el tiempo. Me gustaría hacer un juego de palabras. Porque si el apóstol Pablo nos está hablando de que todo nos va a ayudar para bien, que lo mejor está por venir a los que aman a Dios, tenemos que recordar, y quiero hacer el énfasis, que esto es a los que conforme a su propósito. ¿Qué es eso del propósito? Pues me gustaría mencionar dos cosas que no son, y luego para hablar del propósito y hacer un juego de palabras con esto. Por un lado, en vez de hablar de propósito, hablar de la iglesia, depósito. Depósito. El pósito era una institución económica que había en el siglo XVI en España para ayudar en el comercio de las Indias, es decir, después del descubrimiento de América y demás, que se conocía como las Indias, ¿sabéis? Había un gran acúmulo de grano, y a ese acúmulo de grano, de todo lo que se cosechaba, de lo que se traía de las Indias y demás, se llamaba el pósito, de ahí viene la palabra depósito. Y el pósito servía para equilibrar la economía, es decir, acumulaba mucho grano para en los momentos de crisis, ir mandando y ir regulando un poco la economía. A veces las iglesias pueden pensar que todo está bien si hay buenos recursos materiales, si hay mucha economía, porque podemos tener un buen local y pagarlo bien,
porque podemos tener una serie de pastores o de líderes o ministros de alabanza o de música, educación, e incluso les podemos liberar económicamente para que se dediquen a ello. Y eso es genial. Pero el problema es cuando pensamos que es el depósito, que es lo que nosotros acumulemos, que son nuestros recursos, no solamente económicos, sino a veces de imagen, de prestigio, de rol social, los que nos hacen importantes. Es decir, el orgullo de la grandeza, en el que muchas veces podemos caer, en que pensemos que somos muy humildes, pero es fácil caer en estas cosas. La Iglesia debe de tener una buena economía acorde al reino de Dios, para servir a Dios, para cumplir su propósito, no para estar limitados y pensar que Dios va a obrar si tengo tantos recursos. Ese no era el planteamiento de la base de la Iglesia, de los apóstoles, de los discípulos. Dios tiene que ser nuestro recurso. Yo me acuerdo hablando en un proyecto que estábamos desarrollando, en este caso era en la UEB, la Unión Evangélica Bautista de España, donde he estado muchísimos años también como directivo y demás, y hablamos de un proyecto. Dice, hermanos, esto hay que sacarlo. Y dice, no, pero no hay dinero. Y además ponían el ejemplo de es que no hay más cera que la que arde. No hay más, no se puede. Pero yo creo que en la Iglesia se fabrica cera. Que sí que hay más, porque Dios está en medio de nosotros. A veces en la Iglesia, en una iglesia de 100% vida seguro que no, pero a veces en la Iglesia hay problemas incluso con los tesoreros. Cuando llevas mucho tiempo en la tesorería, que no debería de ser, una persona que lleva mucho tiempo en el servicio de finanzas y de mayordomía de la Iglesia tiene que ser cada vez con más tiempo, de más bendición por la madurez y por entender cómo Dios obra y por poder compartir cómo en la generosidad Dios es poderoso y Dios bendice y no nos falta. Pero recuerdo otra vez que una cuestión que teníamos que sacar, en este caso era en una iglesia donde estaba pastoreando, que le decía al tesorero, hermano, esto hay que animar a la iglesia. No, pero pastor, que vamos a por fe a poner este presupuesto para alcanzar estos retos. Y si llego a la mitad me doy con un canto en los dientes, me decía. Yo, pero no puedes plantearlo así, hombre. Bueno, nos propusimos el reto, la iglesia lo entendió, la iglesia lo aceptó. Alcanzamos no solamente el presupuesto, no la mitad que decía el tesorero que se daba con un canto en los dientes, sino el presupuesto y más aún. Porque confiamos en Dios, que no tiene recursos. Luego me dieron ganas de decir al tesorero, toma el canto y darte los dientes. Pero bueno, pero muchas veces le ponemos límites a Dios porque pensamos que el reino de Dios depende del depósito, depende de lo que yo tenga. Y no es verdad. A veces creemos que todas las cosas van dependiendo de nuestra propia imagen y queremos dar una imagen. Estamos en el tiempo de la imagen, de los escaparates. Los escaparates por las redes sociales, donde muchas veces tenemos maniquíes de iglesia y no la realidad, y queremos que nos vean como una iglesia fuerte, como una iglesia importante. Yo recuerdo también en un tiempo que iba a Estados Unidos, llevaba todavía poco tiempo convertido, pero me acuerdo porque en este caso yo me convertí en el contexto de una iglesia bautista en Granada, y viajando con unos misioneros a Estados Unidos, vi en el estado de Texas o de Texas que había una iglesia que ponía primera iglesia evangélica bautista. A mí me extrañó porque yo nunca había visto en España primera iglesia católica o algo así. Yo estaba recién convertido. Esto de primera se ve que es por cuestiones históricas, que le dan mucha importancia a la historia. Y seguimos caminando, me estaban enseñando los lugares, fuimos a otra iglesia y vi que ponía segunda iglesia evangélica bautista. Digo, o sea, la segunda y tal. Pero luego fui a otra y vi que también ponía primera. Digo, esto ya me cuadra. Como que dos primeras. Y en realidad lo que entendí, no, es que se separaron unos de otros y ellos quieren ser también los primeros y no los otros. Ya entendí, no. Entonces no es cuestión de historia, sino de quién es el primero. Es decir, como el que va a la luna y pone primero la bandera y hemos sido los primeros
el llegar. Eso tiene que ver con entender una imagen equivocada de lo que realmente debemos de ser. No es cuestión, hermanos, de quién llega primero a la meta. Es cuestión, porque la competencia no nos la hacemos entre nosotros. No vamos a una iglesia con otra, esta iglesia es más grande, y aquí somos muchos, aquí tal, aquí, qué buenos somos. No. Nuestra competencia no es entre los hermanos. Y lo digo no solamente entre iglesias, sino entre hermanos. Porque muchas veces en la iglesia también se da esto, ¿no? A ver quién es más importante de nosotros. Y a este le has dado más protagonismo. Y yo que a mí no me tienes en cuenta. Pastor, a mí no me has llamado, que he estado... ¿Sabéis? Pero la competencia no nos la tenemos que hacer entre nosotros. En todo caso a Satanás. Ganando almas para Cristo. Arrebatándole a tantas personas que tiene cogidas. Nuestra meta no es llegar unos antes que otros. Nuestra meta es llegar juntos, sirviendo a nuestro Dios. Y ahí se cumple el propósito que Dios tiene. Y quitémonos todas esas cuestiones extrañas que muchas veces vienen a nuestra cabeza. Vamos a entrar al segundo ejemplo. Segundo juego de palabras. La iglesia depósito, la iglesia pósito. La iglesia, perdón, apósito. Apósito. ¿Sabéis lo que es un apósito? ¿No? Un apósito es una tirita, una venda. Es algo que ayuda a curar una herida. Eso se llama apósito. El apósito. No, eso se utiliza mucho en los hospitales. Las enfermeras seguro que saben perfectamente lo que es, pues siempre están con apósitos de todo tipo. Pero nosotros lo conocemos como venda, tirita, como tal. Pero el apósito es lo que se pone para curar una herida. Una iglesia es como un hospital, ¿sí o no? Sí, porque tenemos que atender a los heridos. El problema es que cuando vemos la iglesia simplemente como la iglesia apósito y pensamos que nosotros tenemos, porque los creyentes también tenemos problemas y enfermamos, ¿no? Pero pensamos que todos tienen que estar pendientes de mí porque estoy malito, porque tal, y que lo que decía antes, que si me tiene que llamar el pastor o su mujer, o que no están pendientes de mí, que estoy enfermo. Y yo no sé por qué, a veces nos encontramos con personas que son un tanto hipocondríacas y que siempre están enfermas. Tú le dices a una persona a veces, oye, me duele la cabeza, y tú no sabes lo que me duele a mí. Pues señor, déjame que me queje un poco. No, pero en cuanto al dolor, a mí más. Ay, Señor. Pues esto es algo que tampoco debería de ser. Muchas veces las iglesias apósitos están llenas, sus camas están llenas de los mismos creyentes y no hay sitio para el no creyente. La iglesia está ocupada nada más que para atender a los que siempre están mal, siempre se están quejando. En 100% vida diciendo que esto no. Pero ocurre en muchos sitios. Y se supone que la iglesia, claro que tenemos que atendernos, pero tenemos que poner la mirada en la gente que está sufriendo, que se muere sin Cristo. Porque ya vemos lo que dice el Evangelio. Sí, podemos tener, a mí me han operado de un pie, pero no es cuestión de decir, ¡ay, qué mal estoy! Y tal. Que no lo digo, porque si me va a venir otra persona y me dice, yo estoy peor. Me acuerdo cuando mi padre, que ya tiene 96 años, sigue con nosotros, tenemos que estar ahí cuidando y tal, se enteró que me iban a operar de los juanetes, y te van a operar de un cuarto. Pues yo tengo 3 o 4 de esos. No te quejes, no me quejo. Pero tenemos que estar dispuestos a mirar hacia afuera, a ser de bendición a los demás, porque muchas veces, recuerdo un libro que leía de Niles que me gusta mucho, Las herramientas del reino, que dice, Dios hizo al mundo, Dios ama al mundo, Jesús murió por el mundo, Jesús juzgará al mundo, el mundo es el objeto de la acción de Dios y Dios está continuamente hablándonos acerca del mundo. Pero muy a menudo la iglesia no está interesada en el mundo. Estamos interesados en nosotros mismos. Y pasamos gran parte de la conversación hablando acerca de nosotros. En las iglesias que se dan esto, hay un problema constante que hay que resolver. Porque todos tienen problemas y siempre tienen quejas. Y el Señor trae bendición y luego viene a traer la queja. No puede ser. Al final en estas iglesias los pastores se convierten, más que en pastores de ovejas, en toreros.
Porque alguien te ha puesto a torrearla. Y eso no puede ser, es porque al final tienes ahí los problemas. No está bien. Es una iglesia en la que no se evangeliza, que no se mira hacia afuera, porque hay que estar primero en la situación de que hay que arreglar cómo estamos, para que vamos, no tenemos tiempo para hacer otra cosa. Pero cuando estamos dispuestos a servir al Señor, a proclamar el Evangelio, a ver a las personas que se mueren sin Cristo, a ver las oportunidades que Dios nos da para que las vidas sean transformadas, cuando se hace esto, entonces es cuando su propósito empieza a cumplirse. Iglesias llenas de camas, de heridos, donde solamente los hermanos lo ocupan todo, no dan espacio a los demás. Estoy hablando de forma metafórica. Son iglesias en las que muchas veces se predica el Evangelio, de la importancia incluso de salir fuera, pero los hermanos están pensando en sus dolores, en sus cosas, y se quedan con que esto no es para mí, como se quedan dormidos, ¿no?, cuando estás predicando. Y algunos incluso, venga, rápido, y no lo digo por vosotros que... Y si te quedas mucho tiempo, no solamente se quedan dormidos, sino que tienen pesadillas. ¿Sí? Es increíble. Vamos a terminar con la última parte. Me gustaría hablar de ese aspecto que tiene que ver con una iglesia con propósito. El propósito es ser iglesia. Fijaros qué simpleza. Esto parece una cosa muy simple, ser iglesia. Sí, porque la palabra iglesia implica ya eso. La palabra iglesia es tener propósito. Por eso decía que sin propósito la iglesia no es, porque la iglesia es propósito de Dios para vivir de una manera determinada. Es un concepto que ya nos viene del Antiguo Testamento, kahal, que viene a significar, no sé si recordáis cómo en el Antiguo Testamento los sacerdotes tocaban el zofar, ese tipo de cuerno, ¿para qué? Para convocar al pueblo. La palabra convocar en hebreo es kahal, de donde viene la palabra eclesia, iglesia, porque el pueblo era convocado para servir, era convocado para entender que juntos tenían un propósito dado por Dios, y de ahí se irán desarrollando incluso lo que serían las sinagogas, que tienen un sentido diferente, o el neset, que viene a significar lo mismo. Es decir, ser iglesia es el propósito, pero ser iglesia implica estar precisamente escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Es en esa iglesia, en lo que es iglesia en esencia, donde dice la Escritura que cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. En mi nombre. Es la iglesia convocada para servir. Me gusta mucho el término en inglés, que no es iglesia, pero que da a entender un poco más el concepto de lo que es iglesia, que es de service, el servicio. El servicio que no es simplemente de un día, sino que tiene que ver con la expresión del servicio durante toda la semana. Me gustaría finalizar haciendo ver que la iglesia, 100% sirviendo al Señor, yo entiendo que los creyentes, cada uno, según sus dones, deben de estar integrados en la iglesia, en los ministerios. Hace poco tuvimos la graduación de Querigma. Querigma forma parte de la Fraternidad de Pastores de Málaga y tiene que ver para que haya una mayor formación en el liderazgo y en los creyentes, para que puedan servir mejor al Señor. Y hablamos de la importancia de esto, la importancia de que todos los miembros estemos sirviendo a Dios. En Querigma hay algunas personas que hacen el curso completo y se gradúan, hay otros que se les da un certificado de oyentes, porque no lo hacen todo. Bueno, en la iglesia no podemos dar certificado de oyente. Todos tenemos que estar sirviendo a nuestro Dios. ¿Sabéis cuál es el mayor evangelista en la iglesia? ¿Alguien sabe? Pues uno puede decir, bueno, yo no, porque yo no tengo el don de evangelista. Porque ser evangelista es un don, ¿no? El don de evangelista. Que sales a la calle, vas cogiendo a la gente, hablas con ellas. Pero en definitiva, para mí, el mayor evangelista de la iglesia es la misma iglesia, compartiendo cada uno en casa donde está su testimonio. A lo mejor no tienes el don de evangelista en ese sentido de predicar a multitudes y tal, pero donde estás siendo un reflejo de Dios y estás expresando lo que
lo que estás viviendo en la iglesia. Amén. A un pastor le preguntaron, oye, tu iglesia está creciendo últimamente muchísimo, ¿cómo es posible? Dice, porque lo que se predica en la iglesia, cada hermano luego lo predica donde va. Y se multiplica la predicación por todas partes. Qué bueno es ser ese evangelista como iglesia. Dejemos de ser iglesia apósito o apósito, siempre quejándonos. Ya está bien, creo yo. Por lo menos yo muchas veces lo he visto y me lo he dicho a mí mismo. Ya está bien de quejas. El Señor nos ha llamado a servirle en medio de situaciones complejas, pero Él va a estar con nosotros, Él va a bendecir, Él nos va a ayudar en todo. Es importante entender que Dios nos ha llamado a ser grandes en Él, pero recordad siempre una cosa, que nunca nos ha llamado Dios a ser más grande que Él. Y sabemos todo lo que Él hizo. La obra de Dios no depende de especialistas de Dios. Depende de Dios, que es el especialista de los hombres, para bendecirnos, para ayudarnos. Por eso tendríamos que decir una vez más, Señor, creemos en lo que tú prometes, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Deseo que eso sea parte también de vuestras vidas, porque es lo que deseo también para la misma iglesia donde yo estoy pastoreando, para la fraternidad de pastores donde estamos, para Málaga, porque Dios tiene un propósito. Y en ese sentido sí que lo mejor está por Él. Amén. Muchísimas gracias. Esta es nuestra tercera celebración del tercer aniversario de la iglesia. Sé que estamos muy contentos de poder oír lo que Dios está haciendo. Felicidades. Muchas gracias. También la iglesia Maranata tiene ¿cuánto tiempo? Pues va a ser 2 años. 2 años, somos casi de la misma época, de la misma generación. Y Dios está bendeciendo muchísimo. Há 2 domingos atrás, yo he estado ahí por la tarde y fue una celebración fantástica con el pastor Daniel Bianchi. El pastor Daniel Bianchi habló una palabra en el sábado con los pastores que yo no conocía. Dios está hablando palabras nuevas conmigo. La semana pasada fue con David y Reina, que habló sobre el emuná de Dios. ¿Todos se acuerdan? Sí. Fantástica palabra. Y el pastor Daniel Bianchi falou algo que el pastor Quero repetiu aqui. Ele falou de uma palavra que se diz filoxenia. Eu nunca havia ouído falar. Filoxenia é amor por los extranjeros. Quando Deus habla de hospitalidade na Bíblia, Ele usa a palavra filoxenia, amar os estrangeiros. Porque nosso Deus é um Deus de acorrida, que acorre a gente. Em la Bíblia, Deus sempre se preocupou com 3 classes de pessoas: os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E nós temos como igreja o poder ou a oportunidade de demonstrar amor por los estrangeiros. ¿Sabe por quê? Porque nós somos estrangeiros. Não estou falando tu que eres de Brasil, de Cuba, não, estou falando de que nós não somos desta terra. Jesus ha dicho, nós não somos de acá, somos cidadãos do reino, do cielo. Pero sabe que muitas vezes somos preconceituosos, temos preconceito contra este porque chegou de África subsaariana, ou este porque é muçulmano, este porque é de Sudamérica, ou queremos ser preconceituosos, mas a igreja não ha sido chamada a isso, ha sido chamada a amar, a acolher. Uma alma vale mais que todo o mundo, e não é uma alma porque é americano ou vale mais, estadunidense vale mais, brasileiro vale quase nada. Não, irmão, uma alma. Jesus está interessado em cada etnia, em cada nacionalidade. Por isso disse que em el final, quando Jesus venha, haverão multitudes de toda tribo,
tribo, reino, naciones, etnias, para adorar a Dios. Así que vamos a amar a esta gente, amar los extranjeros, los que están llegando. Mira, hermanos, hay 47 conflictos ahora mismo en el mundo. Hablamos de Rusia y Ucrania, hablamos de Hamas, Israel, pero hay más 45. La gente que está llegando porque ellos no querían salir de su país. Ellos querían estar ahí, pero están saliendo en busca de vida, que algunos morirían. Se arriesgan en el mar días y días en un... ¿Cómo se llama? Patera. Patera cayuco. Quería lembrar esa palabra, un cayuco, arriesgando la vida en busca de una. Esta gente tiene que ser amada, abrazada. Dios está haciendo el movimiento. No tenemos, como dijo el pastor Juan Manuel Quero, no necesitamos ni salir de nuestra ciudad para hacer misiones internacionales, misiones mundiales. Podemos hacer aquí, pero amar esta gente.